Un cliente mío compró una finca ya hace algunos años. Yo sé que él es el propietario actual del inmueble, pero sacó un certificado de tradición y libertad y notó con extrañeza que su nombre no aparece en el folio de matrícula inmobiliaria como propietario inscrito. Él me pregunta: abogado, ¿qué pasó? Y yo en la entrevista ahondo un poco sobre los hechos y me da unos datos interesantes sobre lo que pasó. Además, hago el estudio jurídico registral al inmueble y la historia es la siguiente. En su momento, cuando él fue a comprar la finca, no vino personalmente a la notaría porque vivía en otra ciudad, sino que le dio un poder a una persona, a un tercero, pues de confianza de él. Esta persona concurrió a la notaría, firmó la escritura pública de compraventa como apoderado del cliente mío. La escritura se llevó a registro, se registró efectivamente en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. Pero ¿qué pasó? El abogado calificador en ese momento puso en el sistema al apoderado como comprador y en lugar de poner como comprador al cliente mío. Pasó el tiempo y cuando pues el apoderado seguramente tenía una deuda por allí con un tercero, ese tercero contrató al abogado, un abogado que demandó en un proceso ejecutivo y solicitó el embargo de ese inmueble porque seguramente el abogado en algún momento hizo consulta en índice de propietarios y le apareció el nombre de esta persona como propietario de la finca de mi cliente. Lo chistoso de todo esto es que esa persona no era el propietario del inmueble porque, como les había comentado, él solamente había concurrido a la firma de la escritura pública como apoderado, más no como comprador. Se evidenció el error en el folio de matrícula inmobiliaria, se solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos, se inició la actuación administrativa, porque resulta que lo más curioso de todo es que ese embargo pues había sido registrado, que pues efectivamente el que aparecía en el folio de matrícula inmobiliaria era el demandado. La oficina concluyó de que efectivamente al confrontar la escritura pública de la época aquella en la que se compró la finca, pues quedó en evidencia que la persona que estaba inscrita como propietaria en el folio de matrícula no era el comprador, sino que era el apoderado que lo había representado en esa compraventa. Se cancela el embargo, se corrige el folio y como consecuencia de todo esto, pues el abogado demandante en el proceso ejecutivo se quedó sin medida cautelar vigente en ese folio de matrícula inmobiliaria y pues se coloca como el propietario inscrito, el verdadero propietario inscrito pues al cliente mío. Con eso se resuelve el problema jurídico, pero el abogado se quedó sin embargo registrado. Y les cuento esto para que ustedes se den cuenta y para ratificar la importancia de hacer siempre un estudio de títulos. No solamente cuando se va a hacer una transacción inmobiliaria, sino incluso este caso lo demuestra en el ejercicio de la profesión de nosotros los abogados. Nosotros los abogados no debemos guiarnos, o mejor, no debemos dar por sentadas las cosas, que porque el certificado de tradición y libertad dice una cosa, entonces eso ya se asume que es palabra de Dios, te alabamos Señor, como se dice por ahí en el argot popular, sino que debemos ir más allá, hacer un estudio de títulos y poder confrontar la guía de la información con la fuente para no cometer este tipo de errores. Hasta aquí el video, los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que si ustedes necesitan una asesoría o que les ayude a resolver un problema jurídico, me pueden dejar un mensaje por el interno o en la caja de los comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao.